Opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Interactiva Sexta Región. Hola amigos, ¿cómo están? Me estaba apoyando siempre, le mando un saludo de antemano por si se me olvida a don Gabriel Yantén y también, por supuesto, a don Alejandro Labarca, que hacen posible que este programa salga y sea visto por ustedes. Como les decía, muchos de ustedes ya vieron en la propaganda, en el clip, de quienes van a acompañarnos hoy. Dos personas que la están, pero como el nombre de este podcast, la están rompiendo en las redes sociales y están, pero haciendo la pega que muchas veces nuestras autoridades no hacen, que es fiscalizar, una de las más importantes. Pero antes de darle el pase, ¿no es cierto?, a nuestros invitados, me gustaría, y pido permiso también a la gente en los controles, de tomarme un minutito y medio, para hacer una reflexión que nos envió un amigo que se enteró, ¿no es cierto?, de la vuelta del programa, y me dijo, por favor, mira, lee estas palabras. Así que vamos a leer textualmente lo que nos pone, porque yo lo encontré muy adecuado. Dice más o menos así. Hace unos días San Fernando cumplió 284 años y las autoridades se vistieron con sus mejores pilchas para celebrar. Era que no, para eso siempre hay tiempo. ¿Pero qué se celebró? Celebramos el polo económico en el que nos hemos transformado, promesa de campaña del actual alcalde, si parece que fue ayer que proclamaba a los cuatro vientos que San Fernando se transformaría en Teno. De eso hasta la fecha, nada. El desarrollo económico no es un tema antojadizo. En él se indexan otras actividades tan relevantes como lo son el comercio, el turismo y la cultura, que por lo mismo se han visto relegados a un segundo plano, casi intrascendente. Es cosa de ver nuestros monumentos nacionales y que la actividad comercial predilecta, que da un marco a esta decadencia que les comento, es la proliferación de los estacionamientos, entre comillas, como un gran emprendimiento. Hace unos años atrás el país se vio inmerso en una suerte de catarsis social donde, a mi parecer, se evidenciaron los dolores más profundos de una sociedad. Recuerdo una frase, y muchos de ustedes también lo harán: no fueron 30 pesos, fueron 30 años. De seguro, ya más de algunos sabe a dónde me dirijo con este comentario. San Fernando lleva décadas en un profundo abandono donde sus autoridades prefirieron hacer la vista gorda y seguir en la suya. Sí, mientras se fumaban cero en las cuentas bancarias. De los inescrupulosos, ustedes saben, de siempre, que están, como dice el guaso, a la guay. San Fernando era devorado en ese intertanto por la corrupción más brutal de su historia más reciente, cayendo en un deterioro moral que terminó por permear a todos sin distinción alguna, llenando de desazón el ánimo de quienes vivimos en esta comuna. Nos transformamos en meros espectadores del avance de las comunas vecinas, a mi entender con menos recursos, pero mayor visión y voluntad. San Fernando no puede esperar más, no podemos seguir bajo la tutela de autoridades marcadas por un ego desmedido, desprecio por los consejos ajenos y una desatención de la realidad, y por último una tendencia a tomar decisiones imprudentes que nos llevan a ser una comuna fallida. Por favor, les doy muchas gracias a las personas que me dieron esta oportunidad de comentar esto. ¿Por qué? Porque esto nos da un marco para poder presentar a un invitado, como les decía yo, de lujo, que es don José Pavé, por favor, o ya invitado de la casa, ¿no es cierto? Sí, así es, Gustavo. Mira, primero que todo, agradecerte la invitación y por supuesto saludar a todas las personas que están viendo este programa, los que están conectados, y por supuesto a vuestra disposición en lo que amerite la conversación y el análisis de qué es lo que está pasando a nivel comunal en nuestra ciudad. Sí, perfecto. Don José, usted es una persona muy activa en redes sociales, no es primera vez que nos acompaña, por eso le agradezco de antemano. ¿Y qué es lo que ha pasado? San Fernando hoy en día se ha transformado en una caja pagadora de favores. Por ahí lo vi también usted haciendo, obviamente lo dije en la presentación, siempre muy presente en Contraloría, revisando el tema de las contrataciones, temas que tienen que ver con despido de contrataciones. Exactamente. ¿Sí? Mira Gustavo, yo vengo hace ya un par de años fiscalizando esta administración,
Porque de una u otra forma, cuando uno se siente comprometido con el destino de su comuna, tiene que estar muy atento con lo que pasa, con los recursos que se usan a través del municipio en las distintas áreas de inversión que tiene nuestra sociedad. Entonces, en ese aspecto, en abril del 2026, si tú, a lo mejor tú accediste a esa información, en la comuna de Renca se solicitó un pronunciamiento con respecto al tema de la contratación de funcionarios extranjeros, o migrantes, como le quieren llamar, por parte de la municipalidad. Y fíjate que la Contraloría General de la República se pronunció con respecto al tema y hace mención que los cargos de directivos a contrata por el Código del Trabajo y también a honorarios tenían que ser ejercidos por chilenos. Exacto. ¿Ya? Eso a mí me llamó la atención y yo por ello, posterior a ese informe, pedí la información a la Municipalidad de San Fernando cuáles eran los funcionarios extranjeros que hoy en día estaban con contrato vigente a la fecha y para saber en qué condición estaban. Okay. ¿Ya? Y algo muy importante, ese informe que emana de la Contraloría en abril, a mí me llamó algo mucho la atención, que lo encontré muy interesante, que rescata el principio de igualdad ante la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que si este cargo es para un chileno, ¿por qué es contratado a una persona extranjera? ¿Cierto? Sí, eso me llama la atención. Y fíjate que dentro de la información que me envía la Municipalidad de San Fernando, me encuentro ahí con 9 personas de nacionalidad extranjera, uno de ellos el director jurídico, otra ligada al área de relaciones públicas, otro ligado al departamento de tránsito y otro ligado en base a honorarios. ¿Ya? Un médico también. Sí, efectivamente. Exactamente. Y con esto, obviamente que uno dice, a ver, ¿dónde está el principio de igualdad ante la ley? ¿Cierto? Que eso es lo fundamental. Porque obviamente que a lo mejor nos vamos a encontrar con personas que tienen la competencia, que tienen y la calificación y profesional para ejercer el cargo, pero aparece el tema de la nacionalidad. ¿Ya? Y ante ello, obviamente, con esa información en mano, yo me dirijo de forma presencial a la Contraloría General de la República para poder hacer esta denuncia donde la Municipalidad de San Fernando, desde el año 2021 a la fecha, viene contratando a personas en calidad de extranjeros con cargos directivos, donde en uno de los puntos yo solicito a la Contraloría General de la República que se inicie una investigación especial sobre esta materia. ¿Qué es lo que está pasando? Ordenar que también se cesen los contratos, si es que así lo amerita el caso, ¿ya? Y también que aplique las sanciones administrativas a los responsables. Estamos hablando del alcalde, sí, porque él es el que firma los decretos, no se contratan solas, el administrador municipal, el que visa, aquí hay un responsable en la parte de la dirección de recursos humanos, ¿cierto? Porque existe un área ahí en la municipalidad, y principalmente también a la unidad de control. Porque la unidad de control, de una u otra forma, tienes que apoyarte para saber si lo que estás haciendo administrativamente es lo correcto hacer. Y también, si esto acarrea la investigación por parte de la Contraloría que se está incurriendo en la ley, que estos antecedentes sean remitidos a la Fiscalía. ¿Por qué? Porque podríamos estar en el escenario de malversación de fondos públicos. Entonces, esto es muy importante, porque ¿y por qué hago la salvedad de esta presentación? Porque de una u otra forma, Gustavo, vuelvo a reiterar eso a los recursos de San Fernandino, donde hoy en día la Municipalidad de San Fernando invierte casi el 40% del presupuesto municipal en materia de remuneraciones, que hoy, al presupuesto del 2026, que tiene ya un déficit del 9%, más el 15% que viene arrastrando del año 2025, están invirtiendo ese porcentaje. Y fíjate como dato muy importante, Gustavo, este tema es tan relevante, el tema de la contratación de la gente, porque si tú contratas a mucha gente y los resultados de gestión así lo avalan, claro, ¿me entiendes? Tú dices, no, efectivamente, y la comunidad dice, no hay cuestionamiento. Exacto. Pero en materia de resultados de gestión, esta administración está muy al debe con respecto a la expectativa y a lo que se comprometió en un momento determinado, partiendo por la famosa auditoría que no se hizo. Vamos a entrar en materia. Pero por lo que usted me dice, para analizar bien este tema,
A mí también me queda claro que aquí hay cosas que no corresponden. Usted nombraba recién la figura del control. El control, para que la gente que nos sigue y nos está escuchando, no es cualquier persona, es una persona que es abogado, por lo general. Sí, O sea, aquí, no abogado. O sea, una persona que por lo sabe general de... son abogados, contadores, Ya. auditores, Ya. que están vinculados al tema. Aquí el tema que usted me dice, claro, porque muchos pueden pensar, bueno, este tema está muy ligado al chauvinismo, e inclusive puede ser gente que no le gusta que los extranjeros ocupen algún cargo de interés, ¿no es cierto?, de relevancia dentro del municipio, pero hay que dejarlo bien en claro eso. Usted está diciendo que eso no es una cosa antojadiza suya, sino que es un tema que está legalmente estipulado así. Pero mira, No es que se le ocurra a usted, ¿no es cierto? mira, Gustavo, fíjate que dentro de la presentación, y yo días atrás di una entrevista en medio regional con respecto a esta materia, es importante rescatar que el actual alcalde de la comuna pertenece a la asociación de municipalidad y forma parte del directorio, ¿cierto? ¿Ya? Sí, sí, ¿Ya? sí. A lo cual la municipalidad de San Fernando aporta casi 8 millones de pesos anuales por estar incorporado, porque se pagan 250.000 pesos por 1.000 millones de presupuesto. Como Ok. nosotros estamos por sobre los 30 y algo, estamos pagando como 8 millones de pesos anuales, ¿ya? Obviamente que se tiene que justificar esa incorporación con la gestión del alcalde, qué es lo que está haciendo para esta comuna. Y fíjate que uno de los planteamientos también le estamos indicando cómo poder solucionar este tema, porque sería muy importante que se iniciara una apertura en que efectivamente esta gente fuese contratada, porque hoy en día tienen que presentar su carta de nacionalidad Sí. para poder responder a esta denuncia en Contraloría. Obviamente que puede ser que uno de los argumentos que puedan presentar ellos y que valide su contratación y que no sea cuestionable ni mucho menos, pero que esté todo en regla, porque la información que envía la municipalidad dice claramente las nacionalidades y no hace mención si que está con carta de nacionalidad u otra, ¿cierto? Sí. Entonces, en ese aspecto también se le pide al alcalde que a través, como forma parte del directorio, que trabaje con todos los alcaldes del país y disculpa, no quiero ser No, no se preocupe. ni irrespetuoso ni mucho menos con la autoridad, pero por último que empiece a crujir la cabecita y decir, a ver, vamos a formar una comisión, vamos a presentar ante la Cámara de Diputados, ante una comisión, una mención al proyecto de ley modificando y que permita que estas personas puedan encontrar, y sobre todo que algo muy importante, que estas personas que vienen a hacer a desarrollar sus actividades profesionales, que tengan garantías que efectivamente están siendo bien contratados, que no van a estar en el limbo, ¿sí? Oye, me despedirán, no me despedirán, ¿sabes qué? Hay una denuncia en esta materia, qué sé yo. Entonces, en ese aspecto es muy importante que tienen la gran posibilidad. Y que no caigamos, como ha caído esta administración, en una desidia Claro. que prácticamente ha sido sistemática, porque es así, ante este tipo de escenarios, porque como se llama, tú tienes que considerar, Gustavo, que esta empresa llamada Municipalidad de San Fernando está moviendo 30.000 millones de pesos anuales. Exacto. ¿Ya? El año anterior Sí. con un déficit, y este año viene con un 9% No es de cualquier déficit. cosa, para que lo pongamos en perspectiva, ¿cuánto es más o menos el aporte, o sea, el presupuesto que maneja el GORE? Yo tengo entendido que son alrededor de 100 millones de dólares, un poco más de 100 millones de dólares. Este año tuvieron un déficit de un 15%, que creo que están entre los 90.000 millones de pesos, Peor aún. casi 100 millones O sea, de dólares. ya, cerrando los 100 millones de dólares, o sea, podríamos decir que San Fernando, una comuna, que Tiene el presupuesto el del GORE 30%. para 33 comunas, Sí, claro. tiene el 30% El 30% para una sola comuna. Para una sola comuna. de lo que tiene que hacer cundir el GORE. regional. Exactamente. Entonces, es complejo para que la gente lo pongamos en perspectiva y entienda también de lo que estamos hablando. Me quiero quedar con algo antes de pasar a otras consultas que les quiero hacer. Con respecto a este mismo tema, dentro de las personas que aparecen ahí, indicadas en la nota que usted hace en el diario, el tipógrafo me parece, sí, ¿cierto? en el tipógrafo. Hay una persona que es muy cercana, o fue muy cercana al alcalde, que es la persona que estaba encargada de relaciones públicas. Cuando usted dice, a mí no me complica, y quizás a la mayoría de los chinos tampoco no nos complica que vengan personas a ejercer de otra nacionalidad sus actividades profesionales. Claro. Pero acá el tema es lo siguiente, y que van de en medio de muchos profesionales y jóvenes, ¿no es cierto?, dentro de la comuna, que tienen su cartón, quizás les costó mucho estudiar y llegar a la universidad o acceder a eso, y vemos que una persona que solamente por tener algún lazo, en algún momento afectivo, amistad, llámalo como usted quiera, llega a ocupar ese sitial ganando alrededor de 2.200.000 pesos en algún momento y sin tener las capacidades técnicas, académicas y tampoco la experiencia. Mira, es muy cierto de lo que tú planteas y en eso fíjate que rescato el punto que tú dices con respecto al tema de las competencias que puede tener una persona. Muchas veces hay personas que
logran desarrollarse a lo mejor sin haber tenido el perfeccionamiento o la educación que amerita el cargo, ¿cierto? Por supuesto, ¿Ya? sí. Hay gente que se desarrolla. Sí. Pero fíjate, si tú analizas en términos de resultados de esa gestión, que a lo mejor no es cuantificable en cuanto a cifras, porque es el área comunicacional, pero también tienes que medir... Es un área sensible, ve lo que pasó ahora claro, en el gobierno. exactamente, No es es tan por simple eso. tampoco, sí. Es Sí. por eso que tú tienes que analizar y llevar esto, cuánto es lo que tú logras comunicar y cuánto es lo que es eficiente tu trabajo y de lo que tú quieres hacer o desarrollar. Mire, te pongo un puro ejemplo, Sí, claro. una muestra, un botón. Hace pocos minutos se está desarrollando aquí en San Fernando el famoso San Fermodio, ¿cierto? Sí. Y que provocó un caos, ¿cierto? Me costó llegar acá. Ya, a mí también. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú estás a cargo de un área tan importante, Sí. debes aprender a comunicar y que esto llegue a la mayor cantidad de gente porque tienes que concientizar de lo que tú estás haciendo, lo que tú estás y proponiendo. Entonces, en ese aspecto, aquí existen falencias. Ahora te aporto otro dato. Fíjate que esa persona hoy en día ya no trabaja en la municipalidad. Ya no está trabajando, pero de acuerdo a la denuncia, forma parte del tramo Por supuesto. que efectivamente se está investigando. Ahora, es muy importante, Gustavo, que hay que dejar bastante claro en este tema, que la actual administración, el único legado que yo estoy viendo que está dejando... Usted está hablando de delegado ya. Delegado ya. Le está diciendo que ya no hay una reelección para esta... No, es que el único delegado, ellos tienen el legítimo derecho de postularse nuevamente. No, pero prefiero que la gente no lo va a elegir. ¿Piensa usted? Probablemente, pero Ya, fíjate ok. que yo no me quiero adelantar los hechos porque tú sabes que en esto Puede de la pasar política cualquier puede cosa, pasar sí. cualquier cosa y en ese aspecto hay que ser muy responsable. Pero en materia de legados, hoy día, Si hiciéramos corte hoy. ¿Sí? cortáramos, el único legado que está dejando es que, o el único patrimonio que está dejando dentro de la municipalidad es la contratación de familia y transfamilia y madre, hijo, Ok. hermanos. ¿Se entiende? Porque hay varios no. Ese es el legado que está ya dejando. Y sabes que es peor, porque resulta que está provocando a una futura administración, Por que quizás supuesto. estamos a 2 años Sí. y muchos dirán no estamos adelantando, pero cuando uno hace un análisis con anticipación, puede tomar las decisiones Bien. y correctas en un momento determinado. supuesto, sí. Y arriesga de una u otra forma el presupuesto, porque cuando tú haces Sí. ajustes, no te quepa la menor duda que en el caso de la municipalidad, en el caso de la municipalidad, van a partir un próximo alcalde haciendo ajustes con respecto al tema de recursos humanos. Porque hoy en día, esta administración, Sí. ¿y tú sabes cuál es el billón de oxígeno que tiene en este instante en materia financiera? ¿Lo desconoces? O sea, me lo podría imaginar, pero no quiero Ya, errar. el Dígame usted. único bidón de oxígeno que tiene en materia de ingresos y recursos que le permite moverse con mediante es el royalty minero. Sí. Bueno. Pero si tú tienes que considerar que Yo pensé que me iba a decir las contribuciones. pero no, sí, olvídate. muy Hoy en día equivocado. esos dineros llegan a través de lo que es el Fondo Común Municipal y que se aportan. Y el Fondo Común Municipal hoy en día a San Fernando entrega casi un 40% de su presupuesto. ¿Qué significa eso? Que ese Fondo Común Municipal, y para que lo sepan los sanfernandinos, se lo está gastando en sueldos. En sueldo, entero. Completo. Completo en sueldo. Así de simple. Entonces, Oiga, en ese aspecto yo creo que hay que Sí. poner Y ojo me ahí. quisiera aportar un poco al dato que dice usted, cuando dice, bueno, esta administración está trayendo mucha gente de una u otra forma pagando favores políticos, la típica frase esta de la caja pagadora que se transforma en los municipios, no está haciendo la excepción, por lo que usted me comenta. Yo recuerdo una entrevista que se le hizo en algún momento a una economista, que yo la sigo en las redes sociales, que es Elisa Cabezón, del Centro de Estudios Pivote, donde ella dice... Más o menos habla un poco de esto, porque ellos ahondaron en el tema de lo que son el trabajo en las instituciones públicas, y dice que aquí uno de los problemas es ese, principalmente. Primero está el tema de los diferentes estatutos, porque la persona cuando trabaja Sí. en el mundo privado se rige solamente por el Código del Trabajo. Pero en las diferentes instituciones, ya sean parte del Estado, hay más de 10 estatutos, y lo otro, que también es muy complejo, echar a una persona hoy en día. Entonces, claro, ahí me hace mucho sentido cuando usted dice y advierte a la ciudadanía, si hay un cambio de administración municipal, evidentemente va a ser muy complejo trabajar con un equipo propio o formar un equipo dentro por lo menos los primeros 4 años. Porque ya vamos a entrar en materia a ver lo que sale caro despedir gente y aunque la despidamos bien. No es el caso del municipio. Pero mire, para que vamos avanzando. Usted dentro de sus redes sociales, usted sabe que yo lo tengo ahí de amigos, somos amigos de Face, Sí. he estado mirando algunas cosas, pasó un tema
que quiero que lo ponga al tanto a la ciudadanía, porque yo estuve ahí viendo el tema. ¿Qué pasó con el despido de la exdirectora del CEFAM? Ese tema también es un tema medio complejo y me hace recordar lo que pasó con la ex o sea, postulante a la alcaldía, que es la Pepa Díaz. Bueno. Se puede más o menos ser un tema similar o puede terminar casi igual. Yo creo que va a terminar de forma muy similar porque tengo entendido que finalmente la indemnización que se le tenía que pagar a la exfuncionaria que demandó en su momento por todo lo que por un tema de acoso, por acusaciones falsas, qué sé yo, y al final de cuentas se ratificó la sentencia de primera instancia en la Corte. Desconozco si sigo más adelante, si es que ellos iban a objetar esa decisión de la Corte, Sí. pero el monto era cuantioso. Y este escenario también porque ella, la funcionaria en cuestión, pone su cargo a disposición, ¿cierto? Sí. Pero no renuncia a su función, a su condición de funcionario de la corporación. Entiendo, sí. Eso es lo que está en discusión. Entonces, yo pienso, y de acuerdo a lo que uno ha visto en distintos escenarios sobre esta materia, creo que nuevamente vamos a perder. Nuevamente vamos a perder. Y fíjate sí. que en el Consejo anterior, fíjate, con los juicios laborales y todo el tema, estábamos hablando de pérdida de casi 300 millones de pesos en su momento. ¿Cómo se llama? Y son 300 millones de pesos. Y tú sumas, por ejemplo, los 130 millones de pesos que invirtieron en un sistema Rayén, que compraron para mejorar el servicio de la corporación municipal y que fracasó. Por supuesto. Donde la propia secretaria municipal reconoce ante la Dirección Ojín de Salud que fracasó. Es botar y botar dinero a la basura. Hay que preocuparse también, Gustavo, ¿estarán las cuotas del día del retiro de basura de Starco? No sé, me imagino, yo creo que yo te lo dejo todo ahí lo que porque, hemos conversado acá mira, me da miedo. Entonces, en ese aspecto, y si tú ves que este tema no avanza, aquí no vemos absolutamente nada. Mira, días atrás vimos un video con respecto al tema de la parte patrimonial, ¿cierto? Sí. Donde estuvo un diputado, etcétera. Mira, para que tengan sumamente claro. ¿Tuvo el delegado presidencial? ¿Diputado no? ¿Y me parece todo? Sí, estuvieron absolutamente. Estamos hablando de lo mismo. Fíjate que Ahí la Subsecretaría de Patrimonio tiene un presupuesto anual de 3.300 millones de pesos anuales, pero eso es país. Exacto. ¿Ya? Para que la gente no que aterrizar este tema, y yo creo que lo va a profundizar mucho más desde el punto de vista técnico el próximo invitado que va a tener acá, que es experto en el área. Exactamente, pero te dejo y le dejo la pelotita picando. Mira, y lo conversábamos, que poder arreglar una iglesia de San Francisco puede superar los 12.000 a 15.000 millones de pesos. Un liceo de hombres, yo tengo la información del 2022, ya iban 12.000 millones, ¿ya? Sí. Y la gobernación, ya estaríamos en los 10.000 millones de pesos. Entonces, y salir a vender algo que prácticamente no tiene sustento en que efectivamente se va a hacer si no cuentas con la ayuda del mundo privado, y también en el caso de la iglesia de San Francisco, que quizás aquí algunos me van a colgar, pero no importa. Y el responsable directo, el dueño de esa infraestructura, el obispado, exactamente, porque yo te aseguro, Gustavo, que si realmente el Departamento de Obras dijera, sabes que esta infraestructura no resiste más, se tiene que aplicar el decreto de demolición, no te quepa la menor duda que ahí se activan y empiezan a trabajar. Entonces, en ese aspecto es muy importante. Y otro antecedente, fíjate que yo veo el video y veo a la gente de Secplan abriendo planos y esos planos, y te lo pueden profundizar después en la próxima entrevista, son de la administración Bergward. Más aún son flojos. Oiga, usted que tiene buen ojo, para verse efectivamente. No, pero le creo, usted sabe que le creo. Oiga, pero lo que dice usted me hace recordar, lo hemos conversado otra oportunidad, el famoso costo-oportunidad. Cuando se habla de lo que es el gasto público, la gente piensa a veces, pero ¿por qué a esta gente le gusta criticarlo? Porque hay que optimizar los recursos. Hay una frase muy famosa que dice, siempre las necesidades van a ser, ¿no es cierto?, infinitas. Sí, son infinitas. Pero el gasto tiene un tope, llega a un techo. Entonces, eso es importante que podamos, no es que uno esté en contra del patrimonio nacional, de los monumentos, ni la cultura, nada de esas cosas, pero yo me imagino que la gente que nos está escuchando en su casa, si tú
estás corto de lucas, no vayas a estar pensando en cambiar el auto si no tienes que echarle la olla. No, por supuesto. ¿Estamos claros, no? Porque hay prioridades. Por supuesto, hay prioridad. Claro. Y eso es lo que trata uno de hacer, porque mucha gente puede decir, pero es que ustedes siempre están encontrando todo mal. No es así. Simplemente estamos diciendo y llevando a la palestra que el gasto público no es una cosa que sale de los árboles o emana del cielo. Pero mira, Gustavo, mira, fíjate que estos últimos meses y años, la Municipalidad de San Fernando ha tenido un par de demandas por gente que se ha accidentado en la vereda del centro. Y se han perdido. Y hay que pagar. Ya. Eso habla que si tú sacas la cuenta, pagas 5 o 6 millones de pesos porque esa persona se fracturó, tuvo que hacer un tratamiento, el lucro cesante, porque, en fin, distintos aspectos. ¿Qué cuesta realmente empezar a arreglar? Tú, Gustavo, tú caminas por la avenida O'Higgins, avenida Bernardo O'Higgins, que es la entrada, que es la cara visible, las palmetas están todas destruidas entre las transversales de Cardenal Caro con España. Más aún, que es una zona que está un poco más oscura, más aún, que tienes restaurantes que tienen prácticamente, que aparecen verdaderas tarampas. ¿Por qué? Porque están tapadas y la gente no observa quién puede estar adentro y en la noche pueden ser asaltadas. Por supuesto. Entonces, el tema que sufre San Fernando es grave, y más aún que, y yo lo siento, porque esta administración, yo fui una de las personas que la apoyó en el 2016, el 2021, y me hago responsable de ello, yo no tengo ningún problema, pero así como la apoyé, tengo el legítimo derecho de decir, ¿saben, señores? Este asunto se está haciendo mal. Y más aún que no se tuvo la responsabilidad de lo comprometido, de saber qué es lo que pasa con los recursos de San Fernando, en qué situación financiera realmente está la comuna. ¿Por qué? Porque hace un par de semanas atrás se aprobó una modificación presupuestaria que rondó los 1.000 millones de pesos, ¿cierto? Para pagar compromisos con acreedores, con proveedores en este caso, que venían desde el presupuesto del 2025, y en el fondo se está haciendo la bicicleta. ¿Y qué pasa cuando tú empiezas la bicicleta? En el fondo el piñón se empieza a alargar la cadena y se te empieza a poner mucho más complicada. Es por ello que es por eso que Gustavo, que aquí, si no se le pone atajo, y aquí, sencillamente, yo voy a ser bastante drástico ahora, aquí los únicos responsables de que esto está sucediendo también es el Consejo Municipal. Por supuesto. Aquí Don José, no es doble mire, lectura. antes de que nos vamos, porque me avisan que ya Sí. nos queda muy poco tiempo, pero es un tema que por lo menos no lo vamos a desarrollar en su profundidad. totalidad, pero también, ¿qué pasó con el tema de Senabas? Que es muy importante, sobre todo para nuestros adultos mayores, y hoy en día, ¿por qué no decidirlo para acceder a medicamentos a un menor costo? Que yo estuve leyendo también lo que se publicó en el tipógrafo, que hoy en día, si estuviéramos funcionando con la modalidad Senabas, nos costaría la mitad de lo que estamos gastando, que es alrededor de $1 millón, que es lo mismo que usted me dice, el aumento presupuestario de la bicicleta. Mira, que sabe lo que pasa, que ahí habla de, mira, esto es casi igual cuando tú sabes que debes algo y te quieres ir por la tangente, ¿cierto? Evitar el pago. Y eso es lo que está haciendo, eso es lo que hizo esta administración. Porque inclusive el recurso que presentaron en la Corte llegaron hasta tarde, de que uno sabe que están fuera de plazo. Por supuesto. ¿Ya? Partamos por eso. Y segundo, que algo muy importante, si tú hubieses auditado la corporación en su momento, el 2021, te hubieses saltado la información. Ojo, ¿Cierto? Y después tú te paras antes de nada, señores, aquí tenemos que llegar a acuerdo, porque las deudas no prescriben. No prescriben. Entonces, en ese aspecto, estamos perdiendo dinero. Dinero. Y a lo cual, mira, te voy a poner un poco de antecedente. El 2021, la administración de Luis Berreguer dejó un presupuesto de 2.000 millones de pesos disponibles en caja para la administración que estaba entrando en el mes de junio del 2021. ¿Podríamos decir un superávit? Sí, un superávit ¿Ya? financiero. ¿Ya? Okay. El problema estaba en la corporación. ¿Ya? El problema estaba en la corporación. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando ese superávit, ellos hicieron una modificación de casi 1.000 millones de pesos para la corporación municipal y pagaron las imposiciones. Okay. ¿Ya? Pagaron, listo, ningún problema. Pero te quedaste sin liquidez. Obvio. Te quedaste sin liquidez. Y eso habla de la mala planificación que hizo este equipo. Porque cuando tú tienes un nivel de deuda de ese tamaño, pactan los 4 años, porque yo me hago responsable de los 4 años, porque para no dejarle un problema a la próxima administración. Tú pactas, arreglas y te hubieses quedado fácilmente con 500 millones de pesos disponibles. Y esos 500 millones de pesos, tú te sientas y mandas toda la información a la Contraloría y te hubieses sentado con Senabas y lo hubieses solucionado. Eso es una... Pero la evidencia dice que se quedaron ir por la tangente y la Corte de Evaluación le dijo, no, señores. Yo le diría que eso es una falta de oficio, pero cualquier persona que sabe o se dedica o ha generado, no sé, alguna empresa o todo,
Nadie trabaja con dinero cash, todos se apalancan y terminan trabajando, ¿no es cierto?, con el dinero que te puede facilitar si estás bancarizado el banco, y en este caso los municipios están. Y eso evidencia, ¿no es cierto?, un notable abandono. Pero por último, esta cortita, porque ya nos vamos y le vamos a darle el paso, ¿no es cierto?, a nuestro siguiente invitado, que también viene tan punzante como usted. Póngale una nota al Consejo Municipal, ya que lo tocó. ¿A este? A este Consejo, por supuesto. Un 4. Un Un 4. Pero por ahí lo aprueba. ¿Ah? Con 4 con un 4-1 pasa. Sí, pero es que el tema pasa que yo ahí rescato de repente las acciones que ha hecho un concejal. Y una concejala, que una jovencita ahí que está haciendo cositas. Ya. Pero yo les pongo un 4 porque también les tienes que permitir que efectivamente decanten el resultado de la gestión que están haciendo, porque no puede asistir al lapidario. Pero sí llama la atención, por ejemplo, en que no hayan sido capaces de decirle, no, señor alcalde, en materia de lo que pasó con esa modificación y presupuestaria, que algunos montos no estaban debidamente justificados. No, y algo que echa de menos mucha gente. Con esto nos vamos y quizás ese tema lo vamos a profundizar más adelante. ¿Qué pasó con el notable abandono de deberes? ¿Cuándo se viene ese notable abandono de deberes? No me responda ahora, vamos a dar por terminada, ¿no es cierto?, esta entrevista. Yo sé que nosotros vamos a seguir viendo. Afortunadamente usted es una persona que está muy ávida y muy instruida, ¿no es cierto?, en los temas que pasan acá en la contingencia de San Fernando, pero también el tiempo es oro y tenemos a nuestro siguiente invitado, así que le agradezco, don José, por su tiempo, y ese tema del abandono de deberes lo vamos a tocar en la próxima oportunidad. Sí, y debería darle las gracias a ti, Gustavo, y al equipo de Interactiva. Muchas gracias por permitirnos este espacio y bueno, y nos veremos en otra oportunidad. Gracias a usted como siempre, y desde ahora amigos, nos vamos a una tanda comercial y volvemos en un rato. No te separes de nuestra sintonía. Hacemos una pausa y ya regresamos aquí en Interactiva, Sexta Región.
Bueno, amigos, y después de esa, pero qué mejor, entretenida pausa comerciales, donde están las personas que al fin y al cabo terminan haciendo realidad que nosotros estemos acá en este metaverso de lo que son las comunicaciones, y vamos a darle de inmediato el pase, porque tenemos varios temas que abordar, a don Luis Barbosa. Él se desempeñó arquitecto de profesión, ¿no es cierto? Soy arquitecto de profesión. Y hace poco tiempo estuvo también haciendo las veces de Seremi Vivienda. Sí, fui 2 años Seremi de Vivienda. ¿Qué mejor? Entonces vamos a hablar temas que están pero muy muy candentes, como lo dije en la tanda anterior, en la entrevista con don José Páez. Usted también es una persona bien presente en las redes sociales y ha estado como un fiscalizador más dentro de la comuna con temas que son atingentes a su profesión y bueno, y a lo que usted le competió, o sea, le estuvo a cargo, que es el tema de vivienda. Exactamente. ¿Qué le parece? Partamos con algo bien simple. ¿Qué le parece la designación de su sucesor ahora que está en Villegas? Que tiene bastantes problemas ahí medio judiciales, algunas cosas. Mira, la verdad es que yo desconozco la situación de Cristian, ¿no? A él no lo conozco personalmente, pero me da la impresión de que puede ser una buena autoridad. Sé que él, me enteré que él había sido Seremi de Bienes Nacionales Sí. en el gobierno de Piñera, el segundo gobierno de Piñera. Tiene muy buena, lo he escuchado, lo he visto en video, porque yo sigo la página de la Seremi. Tiene muy buena, una capacidad comunicativa muy buena. Una performance, ¿no? Sí, pero no conozco más allá de él, pero me da la impresión, así como a primera vista, de que es una persona que se maneja como autoridad y que tiene capacidades, digamos, para Tiene la solvencia. para dialogar, independiente del relato del gobierno, que a mí no me guste o que no me guste, pero se ve que él como autoridad tiene buen desplante, por decirlo Claro, de cierta forma. como figura política. Se lo pregunto por qué, porque Sí, dentro de todas estas encuestas que han salido, usted sabe que uno de los ministros mejor evaluados es el ministro Iván Puje. Claro. ¿Por qué? Y por eso se lo digo, porque yo tengo entendido que el señor Cristian Villegas no es arquitecto, no tiene una profesión afín de lo que, no sé, todos estamos en el tema netamente de lo que es la vivienda. Entonces hace un poco de disonancia cognitiva de tener un ministro tan potente como Iván Puje, Sí, es verdad. versus Sí. una persona que no pasaba en el gobierno anterior con el tema, ¿te acuerdas? De Sí, Valenzuela Banchek. Sí, es verdad, ¿Sí? es verdad. Ahora, en el caso de Cristian Villegas, probablemente a él le viene bien, o la experiencia que él tuvo de Seremi de Bienes Nacionales le juega muy a favor. Tampoco hay que ser cerrado. No. Quizá la visión que tengo yo también es que debiese ser arquitecto, pero o constructor o alguien ligado al mundo de la construcción. Pero también hay que darle un voto de que él fue Seremi de Bienes Nacionales y es algún área bastante parecida en temas de normativo. Yo creo que hay que tener cautela con eso. Ya, yo creo perfecto. que puede ser una buena persona trabajando en ese cargo. Me queda claro, perfecto. Entonces pasemos a lo que vinimos, como decimos por ahí. Entonces, hay una denuncia también en redes sociales, una persona que también está bien dentro de este metaverso que digo yo que son las redes sociales, que es el core Alejandro Díaz. Alejandro Díaz, en alguna de sus intervenciones, él sacó a la palestra un sinfín de proyectos, llámese FRIL, que hubieron en algún momento de San Fernando, que datan algunos desde el 2016 hasta la fecha, y que dentro de ellos hay algunas plazas, hay algunas sedes, y algunos temas que quedaron inconclusos y que inclusive algunos quedaron ahí stand-by por liquidación de la empresa. ¿Cómo lo podría usted explicar este tipo de cosas a la gente? Mira, es bastante inexplicable. Inexplicable. Sí, yo a raíz de mis publicaciones, que las publicaciones que yo he hecho este último tiempo desde que salí del cargo, que a todo esto hay harta gente que me comenta, ¿y por qué no hiciste algo cuando eras Seremi? Bueno, la explicación es muy simple, aprovecho de decirla. Yo fui denunciante y tuve un programa antiguo que se llamaba Mucho más que cortar, La Otra Ciudad, tuve varios programas, desde el 2016 más o menos, y en el año 2022 me puse a denunciar abiertamente a Contraloría y a fiscalizar, a hacer la labor de fiscalización, pero tuve que interrumpir mi labor de fiscalizador, porque fui Seremi de Vivienda y cuando uno es autoridad no puede actuar como persona, tiene que actuar de oficio. Así que esa es la razón por la que he vuelto a mi rol fiscalizador, pero cuando era autoridad no podía ejercerlo, ¿ya? Ahora, algo lógico. Algo que es lógico. Sí, Se entiende que tú no puedes
no puedes hacer autocriticar. eso. No se puede. Ahora, en lo que tiene que ver con eso, yo sabía de la existencia de la mala gestión que tiene la Municipalidad de San Fernando en torno a la no rendición. No es algo nuevo, Okay. es algo que ha pasado. Ni propio de esta administración. Sí. No, pero yo creo que se ha acrecentado con esta administración. Yo creo que esta Sí. administración ha acumulado proyectos sin terminar. Te doy un caso Ok. que es el más emblemático, el alcantarillado de Puente Negro. Nos vamos a meter al tiro en eso tan duro. Ya, ok. A mí me escribió, voy a decir con nombre y apellido porque ella es una dirigente que todo el mundo la conoce, Paula Orellana, Ok. que es dirigente de la población O'Higgins. Me escribió para que le ayudase con el tema de una multicancha que no se ha podido cerrar, no se ha terminado de rendir, quedó inconclusa y tiene fallas. Esa está del 2021 Sí. como para entregarse. Pedí toda la información Ay. por transparencia al gobierno regional. Mira, dentro de unos pocos días más voy a hacer un informe y voy a hacer una presentación en redes sociales, un análisis cortito estar para que la gente estén atentos, Sí. porque voy a analizar. Pero en base, en definitiva, ¿qué es lo que te puedo decir? Mala gestión administrativa. Yo que trabajé en la Municipalidad de San Fernando Ok. y que trabajé en otras municipalidades, te puedo dar fe de que los problemas que hay y la mala comunicación que hay con la dirección de obras municipales, con los otros departamentos, porque yo fui víctima de eso mientras trabajé en la SECPLAN. Chuta. Yo trabajé en la SECPLAN de San Fernando y de hecho diseñé varios proyectos como el paseo peatonal o varias cosas así que se han hecho, pero a mí me tocó ver cómo nosotros presentábamos un proyecto de una sede social, por ejemplo, 2 sedes sociales que yo mismo hice los planos, Ok. que son una de Roma y la sede social que se hizo en un recinto en Puente Negro, en el recinto, ambas en recinto deportivo. Ok. Y yo recuerdo que presentábamos esto a la dirección de obra y la dirección de obra hacía unas observaciones que no tenían nada que ver con la normativa. Nunca pudimos tramitar los permisos, todo eran problemas. Entonces, si ya tú tienes mala comunicación en departamentos municipales, Que debían estar imagínate casi que indexados. o sea, por una cosa lógica. te lo dejo como una muestra del botón, una denuncia que hice yo hace pocos días atrás de que el edificio municipal no tiene permiso. Vamos a pasar a eso. Bueno. No adelantemos. Y ahí tú tienes un caso, o sea, ¿cómo tú te puedes explicar que en 3 años, desde que la Contraloría le dijo a este alcalde, el alcalde, hay que ser justo, o heredó un problema, o sea, heredó una situación que viene arrastrándose de años, pero en algún momento hay que ponerle un Por parelé. supuesto. Si para eso se postula para un cargo. Exacto, entonces tú tienes un batallón de gente trabajando, porque tienes muchas personas contratadas en la SECPLAN, en la dirección de obras. Oye, yo soy arquitecto, viejo. Ok. Yo soy arquitecto. Ese proyecto o sea, hasta yo tengo los planos de la Municipalidad de San Fernando, el levantamiento completo. Eso tú haces un par de proyectos, pones a un funcionario a trabajar, a un profesional, haces una contratación de ingeniería. Oye, eso en 6 meses te lo resuelvo. Ok. Pero hay mala gestión. Mala gestión. Mala gestión. Entonces, esa misma mala gestión hace de que estos proyectos de los que tú estás Sí. hablando, los que Alejandro ha denunciado, Sí. no se terminan, Que no la- se concluyen, Que la empresa deja botar las no cosas. se rinden, nadie Claro. los fiscaliza. A la empresa de Puente Negro no le entregaban los insumos necesarios, por lo tanto llegó un día en que la empresa dijo no me entregan nada más, yo voy a demandar porque con estas condiciones no puedo seguir, Claro. porque con el presupuesto que tengo no termino. Claro. Eso, el caso Puente Negro es muy ejemplificador, Emblemático de esta administración. pero claro, del te paso plata, te paso todo para que lo hagas y no eres capaz de hacerlo. Exacto. Lo que pasa con el Sanfer Movío. Lo que Estábamos hablando hoy día. hoy- Mira, hoy- yo tengo una crítica. Yo encuentro que el Sanfer Movío, la idea de cerrar una avenida, puede ser muy buena. Yo viví en un barrio donde se hacía eso todos los días Ok. domingo. Sí. Y funcionaba. Podría ocupar el Abelbuchón, pero aquí mucha gente es muy crítica también. ¿Pero por qué cerrar la avenida? Ya, pero está bien, cerremos la avenida un día para que sea peatonal. Ya, ok. Pero mira la manera de enfrentarlo. En verano, cuando hace calor, Sí. empezaba a las 10 de la mañana y terminaba a las 1 de la tarde. O sea, a la hora en que hace
más Claro, calor. Yo no voy a llevar a mi hijo para que sufra una insolación. Por supuesto. Y hoy día que estamos ya en invierno, en época invernal, se le ocurre hacerlo en la noche. No debería ser al revés. Es que estamos... En el verano, Claro. yo lo organizaría a las 7 de la tarde, 8 de la tarde, para agarrar ese horario Exacto. vespertino y así... Y menor radiación UV. Por supuesto, ¿no? Y poní un curso de zumba y así una actividad fresquito en verano. Por supuesto. Y en invierno lo lógico es hacerlo a mediodía. Pero ¿por qué miércoles se le ocurra invertir? Es que, Bueno, esa es la mala gestión. mira, es que son cosas que yo te lo podría definir como ya los grandes misterios de la humanidad. O sea, Claro. de dónde está el lago perdido, quién construyó las pirámides de Egipto y quién le dice a esta gente que haga estas cosas. Esas son como cosas que van a quedar ahí en la nebulosa, quizás para esos típicos programas, la de Dimensión Desconocida, ese tipo de cosas, que era de la época más o menos nosotros sin que se nos caiga el carnet. Oye, ya, pasamos a lo que era las denuncias que hizo el core Alejandro Díaz. Sí, que me parecen muy buenas. ¿eh? Bueno, atingentes también al tema. Muy buenas. Pero pasemos a las que hizo usted. Pues. Entonces, Ya. en redes sociales yo lo estuve viendo, lo estuve mirando. Primero, usted ya me anticipó el tema del permiso del edificio consistorial. ¿Qué pasa con eso? Porque no data de ahora, ese tema parece que data de No, 100 mira, años. parece, ¿no? el edificio consistorial es un edificio que se construyó en el año que creo que se terminó en el 38-39. ¿Ya? Lo hizo un arquitecto al que nosotros deberíamos rendirle algún homenaje, que se llama Benedicto Castillo. Hizo Ya. muchos edificios de ese estilo modernista, que algunos le llaman estilo Bauhaus, Buque. Ahí me pidió, ahí mejor. Benedicto Castillo hizo muchos edificios de esos, sobre todo en la calle O'Higgins. ¿Ya? Con los ensanches de la calle O'Higgins, si tú te das cuenta, donde están las relojerías, Sí. el edificio del Banco Chile, antes era la calle Laja, se Sí. ensanchó hacia el poniente y se hicieron un montón de edificios modernos, de estos edificios Una que, gasolinera antes. por que, ahí, ten- al otro claro, lado. que tenían ojo de buey, ese tipo de Sí, sí, edificios. Benedicto Castillo fue un profesional que trabajó mucho en esa época. Y esto lo hizo Benedicto Castillo en el año 1938. Él lo diseñó y lo construyó porque parece que él también era ingeniero. Bueno, el tema es que se hace este edificio y capaz que haya tenido permiso y se perdió. Pero el tema es que hoy día han cambiado las Por normas supuesto. y Está una todo digitalizado también. sí, y otra norma importante, por ejemplo, normas de movilidad, de accesibilidad universal. Por supuesto. Los edificios en general en Chile se han estado normalizando. Sí. Los edificios de educación, todos los edificios públicos, los edificios de salud, todos tienen sus rampitas al interior. Por ejemplo, tú hoy día no puedes ir al segundo piso, un discapacitado no puede subir al segundo piso. Imposible. A hablar con el alcalde. No, pues, y inclusive mucha gente que tiene todo su sentido y todas sus cosas bien, no tendría tampoco acceso. ¿Qué porque pasa? pusieron un montón de puertas. Tú me también. decías a mí, sí, ¿Ah? pero es que el alcalde los atenderá en el salón del consejo. ¿Y qué pasa si justo esa persona que necesita atención del alcalde o del administrador o del jefe de gabinete, justo ese día hay una actividad y no pueden atenderlo? No, y aparte que una cosa más simple, también hay que entregar un poco de dignidad a las personas. Pero es Por que a eso supuesto, vamos. eso Entonces, cuando pasa que la municipalidad le exige a los arquitectos, Ya. a mí, que yo trabajo acá en San Fernando y trabajo en toda la región, me exige a mí cosas y me pide cumplir con la normativa y ha paralizado obras donde yo participé, ha paralizado porque no cumplen con ciertas normativas. Tú dices, oye, Muy ortodoxo con esa Oye, cosa. pero espérate, paralizan una obra, la denuncian al juzgado de policía local por algunas razones que no están muy claras, pero la municipalidad donde este señor funciona no tiene ni permiso ni tiene regularización. A la bala. Entonces tú decís como que No como cuadra. que la cosa no cuadra. No. O sea, si tú vayas a predicar, tú tienes que ser, no puedes ser padre gatica, ¿verdad? Exacto. Ahora, bueno, entonces, ¿qué pasó? En algún momento yo dije, bueno, si voy a fiscalizar. Y una de las cosas que yo sabía, porque yo tenía información, Ok. yo hice un anteproyecto de mejoramiento del edificio consistorial. Lo tengo, voy a mostrar un día un video bien bonito. Yo dije, bueno, ley pareja no es dura. Pedí la información, no estaba, lo denuncié a la Contraloría como corresponde, como a un fiscalizador ciudadano, y la Contraloría le dijo al alcalde, al actual alcalde le dijo a la actual administración, tiene que regularizar esto en el año 2023. Salí de mi cargo esperando encontrarme con que el edificio ya estaba regularizado, Ok. después de 2 años, Sí, sí, después sí. de 3 años.
tú te imaginarás que plazo más que prudente. tú podías decir, no pueden ser tan inoperantes, Claro. porque en el fondo yo sé lo que es una regularización. Los planos, hay muchos de esos planos que están, están en la SECPLAN, yo mismo tuve acceso a esos planos, en dirección de obra me imagino que tienen que estar. Es cosa de que se siente un profesional, como te decía yo, actualice, haga una presentación y deje todo normalizado. Y seguramente se van a encontrar con algunos materiales que no corresponden, que hay que cambiar, que son inflamables, cumplimiento de normas de fuego, y, por ejemplo, hay cosas, la gente no tiene por qué saber, pero cuando se trata de rehabilitación de inmuebles, que podría ser el caso, no tiene, por ejemplo, que cumplir con todas las normas de fuego, pero sí tienes que tener un plan de evacuación hecho por un profesional, Claro. un prevencionista de riesgo. Pero todas esas cosas tienen que estar firmadas debidamente, administrativas, cerradas. Que es lo mismo que no ocurre con los proyectos FRIL. Exacto. No se cierran administrativamente, no tienen el permiso, no tienen la firma, no tienen el responsable. No hay una gestión de por medio, y antes que exista la gestión, tiene que existir una voluntad de poder cumplir y de sacar esto adelante. Porque si no, también hay que hallar lo inexplicable. O sea, yo me imagino que en 3 años, después que le dice la Contraloría esto, alguien le habrá dicho, oiga, alcalde, llegó esto de la Contraloría y tenemos que regularizar esto, juntémonos, hagamos una reunión con la dirección de obra, con la SECPLAN, y designemos un equipo, y si es que hay que contratar a un ingeniero para que calcule ciertas cosas estructurales, lo haremos, presupuesto. Oye, ¿y no será que ya como que las autoridades no pescan la Contraloría, como que no están ni ahí con la Contraloría? Pienso que puede ser una teoría, porque mira, es simplista, pero yo digo... pero mira, dentro dentro de esas cosas que tú dijiste que yo había denunciado, yo puse en el tapete 2 informes, uno de ellos motivado por una denuncia que hice yo de oficio como Ceremi. ¿Ya? ¿Cuál es el 296? El 296. El 296. Pasemos, o sea, indexémoslo Sí, inmediatamente, porque ya. usted emplaza también que le mande una carta a las distintas autoridades, llámese concejales, Sí. ¿no es cierto? Y Sí. también a los diputados. Okay. El 296 tiene una historia bastante particular, porque el 296, yo esa denuncia, varios casos de esos, yo los había denunciado como ciudadano antes, y fui a hablar con la Contralora Regional, Okay. después de meses de que no tuve respuesta, Okay. ni avance, fui a hablar y la Contralora me hizo ver de que no, que la cuestión, que ya me iban a entregar avance, y no me entregaron avance, y después, por diversas razones, uno de estos casos es donde aquí estamos, en la Villa La Sí, Florida, fue un caso denunciado porque aquí se interrumpió una vía estructurante, fue un motivo de denuncia. Obvio. Varios casos, Club de Polo, varios casos se volvieron a denunciar porque aparecieron denuncias de otras personas, y ahí un año después fue a hablar de nuevo con la Contralora, pero ya como autoridad. Y le hice ver, porque tengo testigos, de que yo esa misma conversación ya la había tenido un año antes. Pero sin jineta, por así decirlo. Y tengo realmente, debidamente respaldado que no hubo avance durante un año de esto. Pero cuando tenía jineta, Claro. Ahí la cosa sí cambia. hubo avance. Bueno, eso es un cuento aparte. El 296 aparece, el 296 llega en septiembre, creo, a la municipalidad, y con el tiempo que ha transcurrido, ya debiesen existir, por lo menos, Un avance. de alguna investigación sumarial. Pero entiendo que no hay nada. Y te podría tener muchos más casos, porque conozco muchos más casos. Traje los más grotescos, por Claro. decirlo, porque son informes finales de Árido, informe final de la Contraloría de Dirección de Obra, con muchos casos. Pero yo creo que hay muchos casos como este que yo Por presenté, supuesto. que son más chicos, que no son informes finales, que aglutinan muchos casos, Sí. como el del edificio municipal. Tengo muchos más casos para mostrar. Por ejemplo, el no funcionamiento de la plataforma DOM en línea, que se paga y que no funciona y que nunca funcionó. O sea, podríamos hacer un libro de estas pequeñas cosas en este punto. Creo que tramo las de la irregularidades que conozco yo dan para escribir un libro. Sí, seguramente. De unas 100 páginas, más o menos. No, pero una tesis, una pequeñita tesis. Una pequeña tesis, ¿no sí, es sí, cierto? sí, Ya. dan Mira, para eso. Entonces, vimos, ¿no es cierto? Y hemos pasado por el tema de la denuncia del cobre, las denuncias suyas también dentro, que están bastante sabrosas, como decimos, pueden Sí, dar para... tan interesante. Tan interesante. Pero la gente se debe sorprender en sus casas, decir, pero bueno, a mí me cuesta ganarme las lucas y esta gente no es capaz ni siquiera de revisar algún par de archivos. Eso es lo que... Y empezar eso a es lo hacer que- estas pegas, es como raro. Claro, eso ¿no? es lo Y con tantos funcionarios, porque yo me acuerdo, yo también trabajé en la CEPLA en algún momento y trabajaba quizás, y se sacaba más proyectos con la mitad o un tercio de la gente. Entonces, Exacto. eso también es medio extraño. Es muy extraño. Pero por otro lado también me gustaría que fuéramos algo un poquito más alegre,
pasar un poco de lo que es el tema de la denuncia en sí, porque sabemos que este municipio está como colado por todos lados está lleno de hoyos. Y veamos, el municipio también en algún momento en la segunda elección, la elección que va a Pablo Silva, el alcalde actual, hace una pregunta dentro de sus redes sociales que era cómo la gente proyectaba o veía a San Fernando en 20, 30 años. No recuerdo específicamente cuál era el lapso de tiempo. Ya. Pero, ¿qué me diría usted, por ejemplo, si yo hoy en día le dijera, ¿es factible que San Fernando tenga un aeropuerto? ¿Podría San Fernando tener un aeropuerto como salida, ¿no es cierto?, para desatochar, por así decirlo, el aeropuerto de Santiago? Pero por supuesto que sí. ¿Se podría? Para que la Claro. gente... es algo interesante, porque la gente lo entienda, ¿sí? Sí, son cosas. Lo que pasa es que yo creo que olvidémonos un poco de las autoridades actuales, que yo las encuentro bastante mediocres. Sí, Lo digo, hay que decirlo. lo digo con bastante responsabilidad, las encuentro bastante mediocres porque ya ves que todos sabemos, por ejemplo, que los concejales manejan información y saben, y yo si hubiera sido concejal, o sea, olvídate, pues si yo hubiera sido concejal con José Pavé ya habríamos presentado un notable abandono de deberes hace rato. Yo estuve hablando con Matías en varias oportunidades, Matías Álvarez, que le aprovecho a mandar un saludo, que me avisaron acá por el sono, que le mandó un saludo a Matías, que nos está viendo. Con Matías conversé varias veces y él me decía, mira, yo creo que esto tiene que ir a un notable abandono de deberes, pero tú sabes que dentro del consejo hay 7 votos, contando al alcalde, y no se ha dado... Sí, mira, yo... Y se trampan en eso, esa es la respuesta que me han dado a mí. Mira, quiero ser bien enfático con eso. Sí, por supuesto. Todo el mundo sabe que yo tengo una línea política totalmente distinta a la de Matías. Okay. Pero es el único concejal con el que yo me he sentado a conversar en una mesa, así como estoy conversando contigo, de este tema. ¿Pero por qué no Es la única persona seria con la que he podido conversar. Pero Matías es un concejal. Te estoy hablando del consejo en su conjunto, yo lo encuentro bastante mediocre. Lo encuentro bastante mediocre. Y ahora vamos a ver si la mediocridad también se puede... Se expande a los diputados, porque los diputados ya tienen 2 correos electrónicos y yo no sé si han hecho algo o han fiscalizado la municipalidad en este tiempo, porque el primer correo que yo lo mandé hace como 2 meses más o menos. Estamos en mayo, 21 de mayo, yo creo que lo mandé por ahí a finales de marzo. Y yo no sé si Ricardo Neumann, yo no sé si Carolina Cucumide, yo no sé si Félix Bugueño y Cristofanini han hecho algo, han preguntado, han investigado, fueron a la Contraloría Regional, están preocupados realmente por San Fernando, la capital de Colchagua, la ciudad más grande del distrito 16, ¿realmente están interesados o es solo para la foto? Es que o es metáfora la uno siente que hay una suerte de eso. Sabemos hoy en día que este tema también va un poco más allá, hasta como un análisis sociológico de cómo han ido decantando nuestras autoridades. Tú ahora comentas un poco de lo que es la seriedad, ¿no es cierto?, la responsabilidad, cosas que otrora, en otro momento, tú veías una autoridad, era un señor, una autoridad. Hoy en día vemos que estamos muy pendientes de lo que es esto, la inmediatez, ¿no es cierto?, de lo que es las redes sociales y el rédito que te deja eso a través de su alcance. Pero no quiere decir que eso te genere, yo lo he dicho en varias oportunidades, una cercanía, parafraseando un poco a Kafka cuando se refería, ¿no es cierto?, a las cartas, ¿no es cierto? Sí. Que al fin y al cabo eso era leído por fantasma. Entonces, te digo, sigamos soñando. Aeropuerto, usted me dice, es factible, yo había conversado con otra persona, hay un terreno más o menos que está cerca del Trapiche, se puede hacer, pero no es imposible. Pero el tema es que, el tema es como sembrar en el mar. Ya, sembrar en el mar, ya. Hoy día, con las autoridades que nosotros tenemos, con el sistema político que nosotros tenemos, con esta desidia, con el consejo que tenemos, con estos diputados que nosotros tenemos, veo bien difícil. ¿Ya? Lo veo bien, no lo veo precioso. No, porque lo que pasa es que sí hay que ser realista, pues, ¿sí? Es como que San Fernando requiere una cirugía mayor. Y para una cirugía mayor necesitamos unos diputados que se enojen con el alcalde, y necesitamos unos concejales que realmente se enojen con el alcalde y que no lo dejen seguir avanzando con actitudes que pueden estar rayando incluso en la corrupción. Que yo lo estoy diciendo con harto respeto, con harto responsabilidad. A mí hay gente que me ha preguntado, oye Luis, pero tú no tienes miedo que te pase nada. Claro que tengo miedo. Y también tengo totalmente convicción de que me podrían demandar por lo que estoy diciendo, porque no es fácil, no es tan liviano lo que estoy diciendo yo, que una administración es corrupta. Por supuesto. Yo
podría decir que sí hay corrupción. Con propiedad. Sí, con propiedad, Sí. y podría incluso hasta hacer como esa frase cliché que decían, arriesgo una demanda. Aquí estoy para que me demanden, porque tengo Mira, pruebas para qué bueno. fundamentar y para fundar que sí hay actos de corrupción. Acto de corrupción. Sí, claro. Oiga, ¿sabe lo que usted me dice? Lo que acaba de decir es importante, porque lo valoro profundamente, porque siento que acá en San Fernando la mayoría de las personas hemos estado como de capa caída. Claro, pues hay un porque ánimo muy... Hay un ánimo, mira, yo en la introducción leí unos mensajes, no sé si alcanzó a escuchar ahí, de cosas que pasaron hace un tiempo atrás. Yo creo que San Fernando también está cayendo en un tema social que arrastra de décadas, el estancamiento que se provoca en San Fernando. Mira, no hay crecimiento, no hay empresas, no hay nada. en una administración, en un ejercicio de un tiempo, de poder, eso se ve en todas partes. El Sanfer Movío es una muestra muy doméstica, muy básica y muy didáctica y lúdica de entender de que nadie quiere nada con la municipalidad. ¿Te fijas? Nadie participa. Ahora, extrapolémoslo a otra cosa. Se hace esa cuestión de las camelias, que yo francamente lo encuentro una burrada. O sea, 700 millones de pesos costó la adquisición de ese terreno. ¿Se podrían haber hecho miles de otras cosas? Por supuesto que sí. Exacto. Sí. Todo el mundo sabe que nadie va a ir a final de Manuel Rodríguez, es un peladero, por más que lo arreglen y le pongan lo que quieran y hagan lo que quieran, va a ser muy difícil. Eso quizás va a funcionar en muchos años más. Pero ¿dónde debiese estar esa Feria de las Camelias? La Feria de las Camelias debiese haber sido la iglesia de San Francisco restaurada, bien restaurada, abierta al público, y adentro de la iglesia de San Francisco están los toldos y el curita, el sacerdote, ocupará el día domingo. Claro. Porque el Estado no va a invertir 12.000 millones de pesos para hacer una misa del día domingo. Por supuesto. Es un despropósito. Es un despropósito. Entonces, yo habría hecho todo esto, pero ¿qué es? Todo se tapó. La fiscalización que hubo de la mala ejecución se tapó, todo se tapó, y hubo como un silencio mutuo. Y ahí quedó la iglesia de San Francisco mal arreglada, a 10 días del terremoto del 27F, y todo se silenció y nunca supimos bien quién fue el que le metió las patas. Claro, ¿no? Y aparte hay que convengamos en algo. Estaba hablando recién de la autoridad y se me vino a la cabeza esa frase hegeliana, ¿no es cierto?, de las almas bellas. ¿No será que toda esta gente está sumida en un profundo buenismo, positivismo, pero un buenismo y positivismo o voluntarismo de cosas que al fin y al cabo terminan siendo... porque una cosa muy distinta es el ideal a lo real. Y cuando uno lo lleva esto a papel, lo que estamos hablando ahora, yo tengo una cercanía con el tema del emprendimiento, me dedico a la capacitación por lo general de emprendedores, pero yo siempre he dicho, independiente de dónde se ponga en algún lugar, porque yo estoy de acuerdo con usted en ese, que podría optimizarse mejor ese espacio físico, pero digamos las cosas como son, para que pueda existir emprendimiento dentro de una comuna, la comuna también tiene que ser pujante, tiene que existir un hábitat, porque se lo pongo de la siguiente manera y se lo pongo también a la gente que nos está escuchando. Si nosotros vivimos en una comuna donde el mayor porcentaje o la media de la gente gana 700.000 pesos, ¿usted cree que las personas van a preferir en comprar un Quijote o una obra de un talabartero, digamos, ¿no es cierto?, que puede costar 50, 60.000 pesos o lo que sea, si no tiene para echarle la olla? Volvemos a lo mismo. Entonces, vivimos en una plaza donde este tema del emprendimiento, esto va para toda la gente que nos está escuchando, si quieren los emprendedores que les vaya bien, la plaza tiene que crecer. Y tiene que ser trayendo inversión, trayendo trabajo y trayendo empresas, donde los sueldos superen en la media que yo le comento, para que la gente tenga un excedente para poder gastar en este tipo de menesteres. Pero mira, Gustavo, si las autoridades no han sido capaces de avanzar ni siquiera con el plan regulador, por eso, bueno, o sea, espérate, te voy a decir una frase bien ordinaria, espérate sentadito, porque no han sido capaces ni siquiera de avanzar con un plan regulador. ¿Por qué? Porque tú sabes que los planes regulares, yo lo hablaba con Cosme Mellado en un programa que tenemos, que compartimos, que se llama Somos Red en Chépica. Hablábamos de esto de que yo me di cuenta siendo Seremi, que el tema de los planes reguladores, muchas comunas no avanzan con los planes reguladores porque hay muchos amigos, hay mucha gente poderosa de don dinero que no quiere que los planes reguladores avancen, porque si se extiende mucho el límite urbano, los terrenos que tengo yo listitos para vendérselos a alguien para que haga un proyecto más adelante van a bajar pierden plusvalía. Entonces, ¿por qué llevamos 30 años
sin actualización del plan regulador. Esa es una pregunta. ¿Tú crees que somos una ciudad que nos vamos a poder comparar con... Mira, y con el plan regulador hago como un... de alguna forma quiero hacer como una especie como de parangón. ¿Sí? Parecido a lo que te dije yo del Sanfer Movío. ¿Sí? El Sanfer Movío es como el ejemplo doméstico, práctico, de la no participación, del no querer saber nada con la municipalidad porque son cosas que organiza la municipalidad. No pescan a la municipalidad. Pero el plan regulador, yo te puedo hacer otro ejemplo y otra analogía, otra analogía con el plan regulador. Rancagua, ¿sabes cuántas modificaciones de plan regulador van en la 21? ¿Ya? De un plan regulador que se aprobó más o menos en la misma época que se aprobó el de San Fernando. 21. ¿Ya? Rengo, que es otra ciudad del eje central de O'Higgins, ¿Sí? que hoy día ya le está pisando los talones, es la ciudad que tiene más crecimiento en la región, mayor desarrollo inmobiliario y bastante linda, por decir otra cosa, ha hecho más de 20 actualizaciones de plan regulador. No esta cosa que quiere hacer el alcalde y que ha seguido intentando lo mismo que le entregó Berwar, que era esta actualización. No, planes seccionales, pequeñas modificaciones es lo que hay que hacer. Pero si tú hacís como loro o repetís como loro la fórmula que no funciona, no te va a funcionar. Pero Rengo tiene 20 y tantas actualizaciones, Rancagua tiene 20 y tantas. ¿Por qué tú crees que Rengo es la ciudad que tiene mayor desarrollo inmobiliario de la sexta región? Me imagino que se desprende de lo que estamos conversando ahora porque se han ido adecuando. Porque ¿no es cierto? lo del plan regulador es parte de una organización civil, es parte de una dinámica. No una cosa antojadiza que se le ocurrió a alguien. Bueno, yo creo que ahí también tienen que ver liderazgo. Pues en Rengo había otro liderazgo, hay liderazgo. Hay una visión. Hay visión. Hay un pensamiento futuro. Bueno, mire, vamos a comunicarnos con la gente de los controles porque en realidad me dieron una información. Yo creo que estamos en la hora, ya sabemos. Le vamos a agradecer, ¿no es cierto? Y me tienen que volver a invitar. No, por supuesto, a don Luis, porque estuvo muy amena la conversación, nos pasamos el tiempo. Cuando las cosas, usted sabe, cuando las cosas fluyen y son entretenidas, a uno se le pasa rápido el tiempo. Gabriel, dime por favor. ¿No? Ya, la señora María Macías. Pero le hacen una pregunta a la gente que estamos en vivo. Le pregunta, señor Barbosa, ¿sabía usted? Dígame. Que la hermana del Videco de San Fernando, Ya, que la hermana del jefa de fomento productivo. ya, que la hermana de Videco de San Fernando trabaja de jefa de fomento productivo. Esa pregunta se la hace. ¿Cómo se llama eso? Exacto. Y pregunta, después termina, disculpe a la persona porque me están hablando por eso, no por este, ¿cómo se llama eso? ¿Se puede hacer eso directamente? Porque usted tocó el tema de la corrupción. Yo entiendo que el tema de ¿Está bien, está mal? Mira, primero que eso es bien cauteloso, porque eso es como una especie de denuncia hacia el aire. Yo no. Claro, dice que la hermana del Dideco trabaja en otra de jefa de servicio. Ya, pero hagamos la suposición, hagamos la suposición de que un hermano, y cuál sería el conflicto de interés, que la hermana es subalterna del hermano. Claro. Eso es como un poco lo que está diciendo esta señora. Por supuesto, sí. De que el Dideco es el jefe de dirección y fomento es... Ya. Exacto. Bueno, habría que revisar bien, puede que haya un conflicto de intereses. No estoy diciendo que lo exista, o sea, no quiero ser cauteloso con eso. Pero ahora, hay que pensar un poco qué es lo que hay detrás de esto. Ya. Muchas veces los funcionarios no conocen bien el estatuto administrativo, no saben bien el marco regulatorio. Y para eso tú tienes, por ejemplo, un asesor jurídico, una persona que maneja el estatuto. Hay jefes que manejan la jefe. Entonces, si supongamos el caso de que se haya cometido un error de estos hermanos, de estos familiares que, oye, quiero ser bien cauteloso, no sé si el estatuto administrativo prohíbe que un hermano sea subalterno, sí. No lo sé. Pero supongamos el caso, pongamos en el peor de los casos, de que lo fuera. Bueno, un funcionario le dicen, oye, se abre un pequeño concurso, una pequeña convocatoria, tú participas con toda la buena fe del mundo, pero la persona que tiene que firmar esto, el control, estábamos hace un rato atrás, yo escuchaba hablar aquí de control, el control dice, oye, perdón, esto no puede ser porque este señor, hermano de esta señorita,
por lo tanto no se puede. Entonces, a ver, ¿qué es lo que quiero dejar claro para cerrar un poco aquí? Ok. Yo sé que hay muchos funcionarios de la Municipalidad de San Fernando y de muchas municipalidades que no quiero ocupar la palabra víctima, ¿Ya? porque no son víctimas. ¿Ya? Son funcionarios que, como todas las personas, necesitan y quieren trabajar y tienen todas las ganas de trabajar y de ocupar sus capacidades. ¿Ya? A mí no me parece mal ni extraño y que la gente de repente desconoce la normativa, desconoce cuáles son los puntos, los bordes que tienen Sí, estas por así cosas. decirlo, sí. De repente uno se confunde y no sabe. Quiero pensar de buena fe. Quiero pensar de buena fe. Que hay una especie de confusión. Pero lo que yo encuentro impresentable ¿Ok? es que los jefes, que son las personas que están instruidas en esto, que son los que tienen que manejar la información, Sí. no se den cuenta de esto si es que hay un error y en el fondo van a transformar en víctimas a estos Claro. funcionarios que no tienen la expertise, de repente gente muy joven con poca preparación, porque es verdad que uno en el camino se va preparando y va aprendiendo mucho. Yo estos últimos 2 años, yo siendo Seremi, aprendí mucho de administración pública, no me las puedo saber todas, pero ¿quiénes son los que saben? Claro, hay Los gente abogados, que, por supuesto, hay la gente que está hay preparada, gente pues, que ¿ah? tiene que poner el stop Claro, a algún pues, tipo de cosas. Y eso. también yo me quedo con eso, que al fin y al cabo hay una cosa que está dentro lo legal, que se maneja dentro del marco legal, independiente de que esto sea o no sea, pero para mí también hay un tema de forma. Y esa forma a veces tampoco, dentro de la ética de los valores, no corresponde, porque Ahora, se vicia un poco el tema. Pero mire, Pregúntale a la señora María, Sí. son cosas que se pueden corregir, Por o sea, supuesto, son cosas, mire. no es algo que sea... obvio. Pero vamos a dejar, ya que lo vamos a invitar a otra oportunidad, pero vamos a dejar un tema abierto, que lo quiero que después lo retomemos, al igual como con el señor Pavé, que es el tema del paso de las damas. ¿Es factible o no es factible? Porque se ha vendido, yo creo, como una cosa muy interesante, pero también recordemos que hay un paso cercano que está dentro de la comuna de Rancagua, que es el paso de las leñas. Vamos a ver ese tema de factibilidad en algún momento más adelante con usted. Te Y vamos a ver. pero te ya, voy a dejar una lo- pura lo- frase. Lo están cortando. Tira la Una frase, pura tira la cuñita, frase. una pura Tira la- cuñita. Tira la cuña. Todo se puede hacer, pero depende del costo. Eso es lo único que te digo. Chuta, ya. Ok, entonces nos vamos, le damos las gracias, ¿no es cierto?, Muchas a estos dos gracias invitados. por esta Y también, oportunidad de exacto, poder comunicar. recordarle a la gente que vamos a estar, este es un programa de aniversario y vamos a estar pronto en la temporada 2.0 de Rompela, que eso va a ser, yo creo, ya en el mes de junio, y vamos a traer invitados tan candentes, tan profesionales, tan técnicos, con esa palabra, y tan arrojados, porque hay que decirlo, aquí hay gente que se la jugó, porque a veces dice la autoridad o la gente que fue de autoridad son bastante cándidos, no se mojan como dice la gente el potito, no, aquí hubo gente que vino de verdad, y vino, como dice el nombre de nuestro programa, a romperla. Así que, amigos, estén atentos a las pantallas interactivas y nos vemos. Que estén muy bien. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Interactiva Sexta Región.